En todo caso, sí, por ahí podría recomendar, alguien habló, lo que podría sugerir en todo caso, eh, para un repaso minucioso y exhaustivo, son dos obras muy importantes de Jean-Paul Sartre, ¿no? Uno que se llama La imaginación y otro que se llama Lo imaginario, ¿no? A mí me gusta más el que se llama Lo imaginario, aunque otros dicen que es mejor el librito de la imaginación. Tampoco voy a andar por ahí porque tendríamos que hacer algo específico sobre ese libro, sobre todo lo imaginario, que me parece muy importante. Pero para quien quiera hacer un repaso exhaustivo por la tradición de la imaginación, bueno, ese libro es formidable. Sobre todo un capítulo, en realidad el apartado, uno de los últimos capítulos, que se llama Patologías de la Imaginación, ¿no? Que es brillante porque además se mete en la cuestión de la psicosis, sobre todo de la esquizofrenia y de la alucinación, y dice cosas interesantísimas sobre la alucinación que sabemos, ¿no? que es algo tremendamente problemático en psicoanálisis, la cuestión de la alucinación, y no está para nada zanjada, ¿no? Aunque por ahí se crea que sí, ¿no? Que ya está resuelto ese asunto, ¿no? Pero, por un lado eso, pero por otro, en realidad el título es una paráfrasis del título de un libro de Martin Jay que se llama La imaginación dialéctica, ¿no? La imaginación dialéctica es un libro pionero sobre la historia de la escuela de Frankfurt, un estudio muy interesante, y yo directamente lo plagié ahí, ¿no? Ahora, ¿por qué no directamente pensar que el psicoanálisis puede ser una imaginación dialéctica? Bueno, porque el psicoanálisis no es una dialéctica, aunque de todas maneras use, ¿no? Para sus fines la dialéctica como otros discursos retóricos, ¿no? O procedimientos retóricos, si se quiere. Pero, a ver, no es una dialéctica porque no llega a ninguna síntesis, ¿no? En todo caso, toda síntesis es provisoria, pero tampoco podríamos llamar a eso provisorio una síntesis, ¿no? Entonces, al margen de estas tradiciones, decía al principio que la imaginación no nos resulta familiar en el campo freudiano, ¿no? Bueno, creo que por eso lo elegí. Ustedes habrán dado cuenta que basta nombrar algunas contraseñas, ¿no? Palabras clave, unos power, ¿no? 4 o 5 tics que aparentemente nos hacen entrar al psicoanálisis, ¿no? Al discurso psicoanalítico. Entonces, si nombramos algunas claves, ya estaríamos hablando del psicoanálisis, ¿no? Si decimos significante, deseo, goce, ¿no? Sujeto, ya estamos hablando de psicoanálisis, aunque después en realidad, ¿no? Estemos hablando de espiritismo o de conductismo clásico, ¿no? O incluso de psicoanálisis conductista, que lo hay, ¿no? Y no me refiero solamente a una ironía, ¿no? O a una crítica, sino también a una autocrítica, digo, a esta posibilidad de que cualquier analista pueda dar ese tropiezo y rápidamente caer del lado del conductismo, ¿no? Bueno, cada vez que un analista no se abstiene, ¿no? Se corre peligro de que la transferencia se vuelva una sugestión, es decir, un uso de poder de la transferencia, ¿no? Ahora, claro, no basta, digo, para la abstinencia, no basta con, con inmovilizarse y con cerrar la boca, ¿no? No tiene nada que ver eso con la abstinencia, ¿no? Digo porque sí, obviamente la abstinencia tiene que ver con el silencio, pero para producir silencio hay que producirlo en el discurso, hay que poder hablar, hay que poder decir, ¿no? Me refiero al analista, porque si no, esa especie de mudez en realidad es muy ruidosa, ¿no? Y tranquilamente se puede estar callado y hablar hasta por los codos, ¿no? Ahora, decía, cuando yo me encuentro con alguna página que reúne este amontonamiento de fetiches, ¿no? De palabras clave como sujeto, deseo, ¿no? En múltiples combinaciones, ¿no? Directamente me aparto, cierro la página y paso a otra cosa. Claro, aparece el hastío, ¿no?
y obviamente cierto prejuicio mío, pero bueno, no quisiera quedarme en el prejuicio y en todo caso tratar de hacer un movimiento crítico de mi prejuicio. Entonces, ese movimiento es lo que me lleva a, a dejar de lado ese tipo de bibliografía y volver, ¿no? Retornar a Freud y a Lacan. Y casualmente, en Freud y Lacan, yo no me encuentro con esos conceptos. Porque lo que encuentro en la lectura de Freud y Lacan en realidad es un movimiento, ¿no? Un movimiento retórico, un movimiento ficcional, un movimiento ensayístico, ¿no? Un movimiento realmente de la imaginación, ¿no? Que de a ratos se produce una condensación que llega a un concepto, pero claro, es un concepto altamente inestable, ¿no? ¿Cuánto puede durar una definición conceptual en Freud y en Lacan? Pero ¿por qué esto es así? No es solo por el gusto de la paradoja que hay en el psicoanálisis, ¿no? No es simplemente una cuestión retórica. Bueno, esto es así, en realidad, porque la conceptualización en psicoanálisis tiene tiene los rasgos, lleva el estilo, lleva las marcas de su objeto, por lo tanto, no puede haber concepto, ¿no? Que coagulado, saturado, ¿no? Es decir, que cada concepto en psicoanálisis porta un núcleo de negatividad que hace implosionar al concepto, ¿no? Por eso Lacan va a decir esta brillante frase, ¿no? Que en psicoanálisis todo es así y exactamente al revés, ¿no? Pero es por esta negatividad que portan los conceptos, por este desplazamiento en hueco, ¿no? O este hueco permanentemente desplazado, ¿no? Entonces, insisto, ahí es donde yo me encuentro con un movimiento de la imaginación, ¿no? Y a eso es lo que yo llamo imaginación psicoanalítica, ¿no? Claro, por ahí el término imaginación no puede gustar a cierto psicoanálisis o cierto psicoanalista en tanto que emparenten rápidamente, ¿no? A la captura narcisista, a la totalidad de la imagen, ¿no? Pero a ver, la imaginación como movimiento, como perforación, como interferencia, es todo lo contrario a una totalidad. Es justamente interferir una totalidad para hacer lugar, ¿no? Para hacer lugar y habitarlo, ¿no? Eso es la imaginación. Este tipo de imaginación es lo que el psicoanálisis comparte con la literatura, ¿no? Este movimiento de interferencia. Bueno, esto en principio es lo que yo tenía pensado acerca de la imaginación, ¿no? Habría que problematizarlo más. Pero nos lleva a la cuestión de la problemática relación entre psicoanálisis y literatura, ¿no? ¿Qué es lo que comparten? ¿Cuáles son los puntos de encuentro y cuáles son los puntos de divergencia entre ambos discursos? Marcos, sí. A mí me resulta interesante. Vamos mechando esto, diálogos, preguntas, si se hace más llevadero, si no. Sí. A ver, a mí, yo cuando vos hablas de la perforación como movimiento de la imaginación, como intervención, o yo te digo cómo lo leo, como movimiento de la imaginación, como intervención de la imaginación sobre el objeto, me hace acordar una de tus tantas publicaciones de Facebook, en donde vos planteabas que la clínica, la práctica, perfora la teoría. Lo que va de la mano de no pensar la vía del concepto como algo estanco o como algo cerrado o como algo carente de movimiento. No sé cómo no sé qué te parece. Sí, por supuesto. Por supuesto, pero es tanto y de Lacan en relación a la escritura, porque cuando yo pienso en la imaginación psicoanalítica, estoy pensando en procedimientos de escritura, porque si no, no tengo manera de pensar la imaginación, o en todo caso que no sea, digo, por la vía simplemente fantasmática de la imagen, ¿no? Como totalidad. Digo, pero insisto con esto, para mí la imaginación tiene que ver con la escritura. La escritura como perforación. A ver, ustedes sabrán que hay dos frases, hay muchas frases, digo, pero
hay dos frases muy importantes que definen la escritura, tanto en Lacan y en Freud, ¿no? Yo tomo eso para pensar la imaginación. Lacan cuando dice que la escritura es una tachadura, ¿no? Es una borradura, ahí ya tenemos lo de la perforación, ¿no? Y Freud en el malestar cuando define la escritura como lenguaje del ausente, ¿no? Claro, esto que vos decís, el lenguaje de la ausencia, lo que no del está... Del ausente, pero, dice Freud. Pero del sí, ausente. Lo que no está, pero tiene presencia. Pero es que en realidad es la presentificación del vacío de la cosa. Porque la perforación no es, digamos, al objeto, sino a la cosa, ¿no? Claro, a ver, la cuestión es que estamos haciendo rodeo para no ir directamente a la cuestión de la sublimación, pero el tema es la sublimación, obviamente. Entonces acá lo que tenemos que pensar es la cuestión de la sublimación. ¿Cómo pensás la cuestión de la sublimación en relación ¿Se puede interrogar? A ver, seguramente que sí, pero ¿cómo lo pensás en relación a la literatura y en general a la obra de arte? Porque, a ver, y acá entro en esta especie de, a veces, diferencia que se suele hacer, ¿no? Que genera muchos problemas. En relación a el psicoanálisis aplicado, hay un texto que se llama el decir en las letras o el decir de las letras, con un prólogo de Nicolás Rosa. Nicolás Rosa, bueno, era un psicoanalista que estaba muy involucrado, digamos, en esta especie de cruce, ¿no? Entre el psicoanálisis y la literatura. Esta especie de no relación, ¿no? Entre el psicoanálisis y la literatura. Quiero decir, no relación como uno piensa la cuestión de la no relación sexual desde el psicoanálisis. En el sentido justamente de la vía de lo problemático, de la vía de la interferencia. Y él hacía en el prólogo, a ver, bueno, ahí lo veo a Javi en pantalla, los invito a todos a participar, ¿no? Esto tiene una apertura un poco, tiene una apertura más posible que el vivo de Instagram, así que los invito a Javier y a todos los que están conectados a interactuar. Digo, ¿no? Entre esta diferencia que hacía Nicolás Rosa entre la literatura y el psicoanálisis aplicado a la literatura, por un lado, y después pensar más la cuestión de la literatura como el fundamento del psicoanálisis, ¿no? Porque, a ver, si nosotros pensamos esto del psicoanálisis aplicado, bueno, parecería ser como una especie de estudio psicoanalítico de la obra literaria, la obra de arte, y se analizaría la obra, pero ¿se puede analizar una obra, digamos? Inclusive Freud lo ha hecho. Pero ¿cuáles son los problemas de esto? Bueno, acá hay muchos malentendidos. Primero, yo no diría que la literatura es fundamento de nada, menos del psicoanálisis. Ajá. Menos del psicoanálisis porque el psicoanálisis justamente es sin fundamento, ¿no? Digo, es una causa perdida, son saltos, ¿no? Pero otra cuestión, me parece que Nicolás Rosa no era psicoanalista. O atendió paciente. Atendió paciente, no. Sinceramente no sabría decirlo. No, ahí me dice Alexandra dice que no. No. Era crítico literario. Claro, era crítico literario y coqueteaba con el psicoanálisis. Bien. Hola Alexandra, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola Alexandra, un gusto escucharte. Hola Marcos. No, bien, entonces Perdón, ¿iba a decir algo Alexandra? Sí, Alexandra. No, dice que no. Bueno, no, ahí planteaste varias preguntas, y hay muchos malentendidos, pero esos malentendidos son propios de la no relación entre literatura y psicoanálisis. Hay que despejar muchas cosas en cuanto a la sublimación, porque se dicen cuestiones que me parecen un tanto inexactas y un tanto romantizadas, ¿no? Entonces, en principio, yo sugeriría que habría que desromantizar el concepto de sublimación, ¿no? Empezando por eso. En la obra de Freud están los malentendidos, y ni hablar también en la obra de Lacan, ¿no? Esto que vos decías
lo que derivó en psicoanálisis aplicado. Pero el primer desmontaje que hay que hacer en relación a la sublimación es justamente no convertir la sublimación en una psicología del arte. Porque ahí es donde entramos en un problema muy grave. ¿Por qué? Porque terminamos reduciendo la obra artística a el conflicto de la neurosis infantil, ¿no? Entonces hacemos una explicación causal, lineal del asunto, ¿no? Y viceversa. Lo cual, primero que es un disparate, segundo que no toca la cuestión central, enigmática que tiene la producción de una obra de arte. Es decir, el enigma mismo que transporta, ¿no? Claro, nadie puede dar cuenta de ese secreto, ¿no? No, el secreto de la sublimación no puede ser teorizado. ¿Por qué? Porque escapa al saber, ¿no? Pero yo diría, en principio, eso, ¿no? Romper con la psicología del arte, a la que Freud mismo ha incurrido por momentos, ¿no? Incluso Freud tenía reparos respecto a esto. Él lo hizo, ¿no? Ya sabemos con qué tipo de obras y autores, ¿no? El Leonardo da Vinci, cuando se mete ahí, aunque explica algo interesante en torno a la inhibición y al saber, después lo retomo, pero no sé si recordarán que en el prólogo, en el escueto prólogo que hace a la biografía de Edgar Allan Poe, me refiero a Marie Bonaparte, Freud le escribe ese prólogo, ¿no? Son 10 líneas, y las 10 líneas realmente son de un desinterés, ¿no? Alguien que era tan íntima para él, ¿no? Son 10 breves líneas en las cuales se evidencia que Freud tenía bastantes reparos, ¿no? Y una leve repulsión respecto a este tipo de psicoanálisis aplicado, ¿no? Esto, ¿no? Intentar explicar la obra de arte por la neurosis infantil. Por supuesto que hay, no diría relaciones, hay interferencias, hay vectores que se cruzan, ¿no? Entre la neurosis infantil y el producto artístico, pero rompen con cualquier tipo de causalidad, ¿no? Y de continuidad. Hay saltos totalmente enigmáticos entre ambos niveles, ¿no? Marcos, vos antes habías planteado esto de cómo la práctica agujerea el concepto, ¿no? Agujerea las categorías del psicoanálisis. Pero al mismo tiempo, el concepto, las categorías, digamos, funcionan de marco de lectura, digamos, ¿no? Lo que uno escucha y lo que uno puede leer de eso que escucha, digamos, está justamente demarcado por las categorías y los conceptos. Entonces, digo, me parece que hay un juego bastante interesante, digamos, ¿no? Entre análisis y síntesis, ¿no? Es decir, sí, lo que sí. se desgrana, digamos, en la práctica y sí. Nuevamente, digamos, se vuelve a rearmar, ¿no? Sí. Sí. La clínica interfiere en la teoría y la teoría interfiere en la clínica, ¿no? Pero, a ver, interfiere vaciando, ¿no? Como vaciamiento. Es eso lo que yo entiendo por producción, ¿no? Incluso por producción del objeto A, ¿no? Que no es un vacío, sino una producción de vaciamiento, ¿no? Sí, constantemente pasa esto. Tampoco hay una relación, obviamente, directa, ¿no? Entre la clínica y la teoría, ¿no? Marcos, este vaciamiento vos, ¿se podría pensar en relación a los problemas que surgen de la práctica, que de alguna manera sitúan un límite, pero no un límite que sea eliminar, sino ese límite que se produce producto de un problema, algo nuevo, digamos, permite no eliminar el problema, sino interrogarlo para crear justamente esto que vos podrías situar del lado de la imaginación? ¿Se podría pensar así? A ver, si te entiendo, ¿no? Vos introducís la cuestión de la creación, ¿no? Claro, de la creación, ¿en qué sentido? ¿Viste cuando Freud, creo que es en puntualizaciones sobre el amor de transferencia, él dice que en relación a la práctica analítica, uno tiene presente cómo es el inicio y cómo es el final, aunque esto también habría que interrogarlo, porque la cuestión del final implica la pregunta por el final de análisis, y el final de análisis en Freud aparece como un límite, por lo menos en análisis terminable e interminable, ¿no? Bueno, en realidad entonces, hay algunas
algunas conjeturas iniciales, pero el final nunca se sabe dónde termina un análisis, ¿no? Es como el ajedrez, más o menos sabemos algunos movimientos de apertura, pero después interviene el azar. Claro, entonces, cuando yo traía esto de la creación, ¿no? Interviene la creación, la creatividad, el inventar, la invención, sí. Claro, lo que pasa es que la creación vendría a hacer todo lo opuesto a esto que vos situás, ¿no? Como frases hechas. Bueno, Juan Ritvo siempre habla de las palabras valijas, ¿no? Esta fetichización de los conceptos. Digamos que sería todo lo contrario. Entonces, en este sentido, acá yo puedo pensar la práctica psicoanalítica, y acá te pregunto si la literatura se podría ubicar o se podría pensar de la misma manera como lo que Foucault plantea con el concepto de experiencia. Y qué casualidad que cuando Foucault plantea el concepto de experiencia, lo hace en una entrevista donde la entrevista se llama El libro como experiencia. O sea, ¿qué dice él? Que él, cuando escribe un libro, lo escribe porque justamente no sabe cómo va a terminar. Porque si él supiera cómo va a terminar el libro, él no lo escribiría, ¿no? Sí. Entonces, digo, me parece que hay algo del orden de la construcción y que no se presenta a priori, que se puede pensar como lo que Foucault denomina la experiencia, y que justamente de eso se trata en psicoanálisis. Ahora, ¿así se puede pensar la literatura también? ¿Como una experiencia? Sí, pero por supuesto, pero es la experiencia justamente del no saber, ¿no? Es el proceso creativo mismo. A ver, vamos a decirlo así, ¿no? El escritor que escribe cuentos, ¿para qué escribe? Bueno, para aprender a escribir cuentos, lo mismo una novela o cualquier otro tipo de género, ¿no? En el momento que lo escribe, lo está aprendiendo, ¿no? Y ese aprendizaje es siempre una tentativa, ¿no? Aunque por supuesto hay fórmulas coaguladas, ¿no? Por ejemplo, los géneros ya estipulados, ¿no? De antemano, ¿no? Recetas, ¿no? Así como hay recetas, digamos, para el arte literario, también hay recetas para aplicar el psicoanálisis, ¿no? La crítica que yo hacía al principio, ¿no? Pero, por supuesto que inventar no es saber, ¿no? Y en ese sentido, digamos, tanto el analizante como el novelista, vamos a decirlo así, comparten ese no saber, ¿no? Pero a diferencia del novelista, el analizante no sabe que miente, no sabe que está ficcionalizando, no sabe que está inventando una familia y que se está inventando una historia, ¿no? En cambio, el novelista lo hace consciente, sabe que miente, plagia, copia, recombina, ¿no? Hereda, ¿no? Por eso Freud va a llamar a esto, va a llamar la novela familiar del neurótico. Ojo, porque no dice historia familiar, dice novela familiar. ¿Por qué? Porque justamente ficcionaliza la historia, ¿no? Y obviamente se inventa una familia. Bueno, vos traes esta cuestión de ficción y no puedo hacer otra cosa que pensar en Javier. Javi, vos venís trabajando este concepto hace un tiempo ya. A ver te invito a que también te sumes a esta lectura de la ficción y lo ficcional. Sí, cuando Marcos lo situaba, a ver, encontraba una línea, digamos, de relación entre la invención y la ficción. Con Juan Camardel y Mauro Eiras lo venimos pensando en varios niveles, digamos, ¿no? Primero, pensar la ficción como justamente el ejercicio, por ponerle la palabra ejercicio, ¿no? Pero bueno, el trabajo de un analizante en análisis sobre su propia historia, es decir, sobre la novelización, digamos, ¿no? de lo que dice, pero también lo ubicábamos en relación a el mismo psicoanálisis, ¿no? Es decir, los puntos de ficcionalización del psicoanálisis. El psicoanálisis tiene ficciones, los conceptos son ficciones, pero también la asociación libre es una ficción, digamos, ¿no? En el sentido de que la asociación libre es un imposible, es una creación a lo que el psicoanalista adscribe, a lo que cree, y al mismo tiempo, digamos, cuando la enuncia, hace creer eso, ¿no? Y
y un analizante da credibilidad a la asociación libre, ¿no? Cree que eso lo va a llevar a algún lugar, ¿no? Algún lugar que va a tener que ver con su sufrimiento y con la posibilidad de sufrir tal vez un poco menos. Si da crédito de la asociación libre, con lo cual, digamos, esto está de alguna manera un poco alineado a lo que Alush planteaba acerca de las creencias, ¿no? El psicoanalista es alguien que cree en el inconsciente y el analizante es alguien que cree en el psicoanalista, ¿no? Viene un poco por ahí lo que veníamos pensando y me parece que hay un juego con lo que Marcos planteaba en relación a la invención. Sí, ahora, yo comparto con eso. Sí, Marco, lo que quisiera subrayar es esto que ya dije, ¿no? Que el saber constituye en realidad un obstáculo a la creación, tanto en la literatura como en el psicoanálisis, ¿no? Obviamente que un analizante se comporta como un narrador, ¿no? Que ficcionaliza en torno a qué. Bueno, en torno al núcleo, a un núcleo imposible de decir, ¿no? Esto es la diferencia de los sexos, ¿no? Digo, la relación sexual, ¿no? En ese sentido, es el punto de encuentro entre el psicoanálisis y la literatura. ¿Cuál es el punto de encuentro? Bueno, un saber negativo, ¿no? La imposibilidad de decir, la imposibilidad de escribir, ¿no? Eso es lo que está en juego, ¿no? Ese agujero original, en realidad, es lo que está en juego, ¿no? Ahora, ahí, ese es el punto de encuentro inicial, pero llegado a este momento divergen las estrategias del escritor, de la literatura y del psicoanalista. ¿Por qué? Porque hay un proceso de vaciamiento en un análisis que justamente termina en esto, ¿no? ¿Cuál es el final? Llegar a este punto, ¿no? Si es que se llega, ¿no? Simplemente es una aproximación, ¿no? A esto imposible de decir, ¿no? Pero ahí comienza la escritura, en realidad. Por eso, un autor que a mí me gusta mucho, un psicoanalista belga, que se llama Serge André, dice que el psicoanálisis termina ahí donde comienza la escritura, ¿no? Y es verdad, tiene razón. Y eso se lo puede leer entre líneas en Freud mismo, ¿no? Y acá aparece algo sumamente interesante y sumamente problemático, sobre todo para los psicoanalistas, que es la famosa cuestión de la sublimación del analista. Lleva el problema del trabajo del analista, digamos, en este punto. A ver, ¿Cómo? Que si el analizante está escribiendo su novela, ¿no? O está inventando su historia, entonces, sí, de alguna manera también hay que reconfigurar la posición del analista ahí. Como lector, como editor, ¿no? Es decir, a ver, señala fragmentos del discurso, pero también, digamos, se puede comprometer un poco en un poco más en la invención, digo, de introducir algún elemento, ¿no? A ver, lo voy a decir con un ejemplo porque no lo estoy pudiendo formular de la mejor manera, pero me acuerdo de un caso muy complicado, digamos, con un paciente, situaciones muy, muy jodidas de violencia en su casa, y recuerdo haberle dicho, digamos, de si no se le ocurría poner una traba del lado de adentro de la puerta, como para tener un poco más de privacidad y que no lo invadan los gritos, la violencia, los golpes. Y eso jamás lo había pensado él. Entonces, también para abonar un poco a esto que vos planteabas, ¿no? De que la abstinencia no es el silencio y a veces hay que decir algunas cosas, ¿no? Hay que introducir algunos elementos. En este caso es un elemento muy pequeño, pero evidentemente, digamos, funciona sobre el campo simbólico ahí, ¿no? Trazar una diferenciación, un adentro y un afuera, ¿no? Que le permita constituir justamente un adentro. Es una traba, digamos, y eso en él por lo menos produjo un efecto bastante importante, ¿no? De hecho, lo interesante es que rebaja muchísimo la violencia en él, digamos, ¿no? Lo tranquiliza mucho tener esa traba. Sí. Bueno, no sé, lo digo para abonar un poco a esta discusión, ¿no? De que la abstinencia no es el silencio, que no hay que quedarse mudos, digamos, ¿no? Que uno también puede colaborar y introducir algunos elementos que en este trabajo de invención que hace el analizante. Sí, comparto con eso. No basta quedarse callado para hacer silencio, en tanto que para hacer silencio hay que edificar un discurso, ¿no?
está bien. Ahora, la cuestión de la sublimación del analizante es divergente respecto a la sublimación del analista. Porque cuando sublima el analizante, en el mejor de los casos, el analista no. Ahí hay un problema. Sublimación de a dos, ¿no? No sé qué sería eso. Supongo. Se lo ha hecho, en realidad, en la historia de psicoanálisis ha hecho tantas cosas, tantas aberraciones. No, pero. Sí. Me río porque se me vienen las imágenes. Sí, claro. Analista y analizando haciendo arte en común, ¿no? Pero es otro tema ese. No, acá la cuestión es la siguiente, ¿no? Freud tiene hay una cita de Freud que en realidad está en correspondencia con Andrea Salomé, que Freud literalmente dice que el ejercicio del análisis anula la sublimación en el analista, ¿no? A ver, cuando se propician las condiciones de posibilidad de una sublimación para un analizante, eso se da obviamente como todo lo que se puede llegar a dar en un análisis en el sentido favorable por añadidura, ¿no? Nadie que llegue a un análisis a querer escribir, ¿no? Porque está inhibido, va a poder escribir, ¿no? En todo caso, podrá escribir una vez que se resuelva algo, tal vez en el mejor de los casos, si hay suerte y viento a favor, una vez que se toque algo de la inhibición, ¿no? Sí, ahí quería, tengo un montón, me haces pensar un montón de cosas. ¿Puedo decir algo ahora? Sí, por supuesto. No, porque ahí en eso que vos decís, efectivamente, no es de, si no se convierte el análisis en una labor terapia, ¿no? Que vaya a escribir, vaya a hacer teatro, no sé, esas cosas que también hemos escuchado alguna vez, o la idea de mandarlos a escribir a ciertos pacientes, bueno, por supuesto que eso es como efecto y como coincido que eso tiene como un efecto de caída de la inhibición, ¿no? Ahí donde se toca algo de la inhibición. Y ahí es donde yo quería preguntarte cómo es que podemos introducir en algún lado de todas estas consideraciones la noción, no la noción, una noción que también hay que pensarla porque no está dada, de lectura, que es que la lectura produce, en todo caso, podría producir esa caída de la inhibición, esa caída de la fascinación, no sé cómo pensarlo, y la lectura produciendo esa perforación también, ¿no? De la que vos hablás. Que yo coincido absolutamente en que se trata de la perforación, de la tachadura. Eso por un lado, ¿dónde ponemos la lectura en todo esto? Que también es una noción que hay que pensar, digo, ¿no? Totalmente. Totalmente. La lectura es esto, pero sí que es un lugar común también, digamos, ir a parar ahí en el sentido de tampoco interrogar qué es esa lectura del analista, ¿no? Porque también, digo, una cosa que me impresionó estos últimos días, que escuché 3 frases parecidas y que tiene que ver con esto que vos decís de la creación y de la relación entre el concepto y la práctica, digamos, ¿no? Que efectivamente también coincido en que no se trata ni de aplicar conceptos, ni de leer con esos conceptos, sino de agujerearlos. 3 cosas que tienen todo que ver con lo que estás diciendo y que me dio mucha impresión que las escuché de 3 personas distintas, que es una de Alush, que dice, para que la teoría no interfiera en el análisis, hay que conocerla muy bien, primera cuestión, que me parece que va en línea de lo que vos decís, de cómo el concepto implosiona, ¿no? O cómo hacer implosionar ese concepto. De otra persona escuché que Silvina Ocampo dijo que para subvertir la gramática hay que conocerla muy bien. Y Thelonious Monk dijo que para tocar el piano tan mal como lo toca él, hay que saber tocar el piano muy bien. Digo, me parece que en esas 3 cuestiones que son frágiles e inestables, porque también habría que decir qué es eso, ¿no? Pero sí que para hacer a un lado, para que eso no moleste, para que eso no, digamos, para que la abstinencia pueda producirse, no es que no hay que saber nada, sino que hay que agujerear ese saber
que efectivamente habría que haber atravesado, no sé cómo decirlo eso, ¿no? Tampoco es un saber que uno tiene, pero digo, tampoco es que uno no tiene ningún saber, sino qué se hace con ese saber que más o menos se va, no digo teniendo, pero bueno, es cierto que algunos saberes para que no molesten justamente, ¿no? Y para que podamos hacerlos trastabillar, no sé, no me sale otra. Sí, yo comparto con lo que vos introducís, Alexandra. Por supuesto que, por ejemplo, ¿no? En el caso, también el analista, pero en el caso de un escritor, obvio que tiene que saber cosas, ¿no? Cierto manejo de la sintaxis, de la gramática, ¿no? De los géneros literarios, de la tradición literaria, ¿no? Ahora, en el momento de la creación, eso tiene que estar suspendido. Exacto. En el momento, después se retoma, ¿no? Exacto, sí. Si no, eso, es la suspensión de eso, pero que cuando es intransmisible al mismo tiempo eso, ¿no? ¿Cómo transmitir, cómo es que eso se produce efectivamente? Y porque me parece que si el saber está molestando ahí, se produce la inhibición del que está en ese lugar, del analista, y ahí se produce el mutismo, que no es estrictamente el silencio, estoy totalmente de acuerdo con vos. El mutismo, no el mutismo del lacaniano caricaturesco, no estoy hablando de ese mutismo, sino del mutismo del que cree que no sabe lo que tiene que decir porque en algún lugar alguien sabe lo que habría que decir. Así es. Y entonces no dice nada porque cree que no sabe qué decirle al paciente. Ese mutismo me parece que es producto de la inhibición, que produce a su vez el saber del otro, para decirlo medio en términos. O sea, que el saber está en algún lado, ¿no? No sé qué pensás de eso. Sí, que termina produciendo inhibición, ¿no? Inhibición y expulsión, es un mutismo que expulsa y que no, digamos, que no, pero sí que es inhibición. Inhibición o bullicio, ¿no? Bueno, el bullicio también, el ruido también es una forma de inhibición, ¿no? Por eso, claro, la sublimación, la sublimación es un acto y después habría que nivelar distintos actos, ¿no? Porque es verdad que el acto sublimatorio está emparentado al acto sexual, pero divergen, ¿no? Y después tenemos el acto psicoanalítico, ¿no? Son al menos 3 actos diferentes, ¿no? Pero en el acto sublimatorio se tiene que producir también una perforación respecto a la cultura, ¿no? Al saber de la cultura, ¿no? Por eso generalmente los escritores cuando empiezan, y bueno, suelen ser violentos, tienen un aparato de agresividad respecto a la tradición, ¿no? Esto lo vimos en Borges, ¿no? Respecto a ese movimiento de crítica, ¿no? Pero opera por sustracción de la cultura, ¿no? Sí. No por agregado. No, totalmente. No, se me ocurre el término profanación también, no sé, en relación a la tradición, digo, ¿no? Sí. Claro, ¿cuándo inhibe la tradición cultural, no? Cuando aparece como totalidad, ¿no? Exacto. Como un saber acabado. Por eso yo diría que en realidad la imaginación creativa estaría más bien en poder justamente hacer algo con los restos de la cultura, ¿no? Con los agregados de eso, ¿no? A su vez para operar una sustracción ahí, ¿no? Sí. En ese saber. Ahora, yo quisiera volver a traer la cuestión de la sublimación del analista, ¿no? Porque vos también tocaste algo de eso, Alexandra, recién. ¿Cómo, Marcos? No escuché. No, digo de la sublimación del analista, que divergen de la sublimación del analizante, digo, ¿no? Sí. Primero que la sublimación del analizante hay que pensarla retrospectivamente, ¿no? Quiero decir, evidentemente se produce, ¿no? Un acto que altera la estructura pulsional, ¿no? Pero es retrospectivamente que podemos pensar eso, ¿no? Ahora, la sublimación del analista es otra cosa, ¿no? Y hay que ver cómo se da eso y de qué manera se propicia. Bueno, la lectura, ¿no? La lectura es una, la escritura es otra, pero claro, no tiene sentido así como propuesta, ¿no? Hay que escribir, hay que leer más, no, eso no garantiza ninguna sublimación. Pero la sublimación, la sublimación del analista me parece sumamente importante y no sé si estarán al tanto, hay un texto maravilloso, un artículo de Hinckley,
que por suerte ahora se reeditó, que se llama La sublimación del analista, que ahora está, lo volvieron a reeditar el artículo en este libro que sacó el otro Cauce y Nube Negra, que se llama Un padre también habla. Pero en realidad un viejo artículo que estaba en un libro que se llama La acción psicoanalítica, ¿no? De la sublimación del analista. Y ahí dice Hinky algo que a mí me parece muy interesante, porque toca la cuestión de la sublimación respecto a este fenómeno muy particular, muy especial, que se da en un análisis, ¿no? Del lado del analista, que es el cansancio. Sí, eso está en una conjetural también, ¿no? El cansancio del analista, ¿no era también? Y puede ser. Yo lo ubico en realidad de aquel libro La acción psicoanalítica. Cuando vos hablas, digo, es el del cansancio, pensaba yo, sí. Mira. Bueno, viste. Es una conjetural muy vieja, sí. Puede que haya salido, viste. Bueno, ellos van haciendo eso, escriben los artículos y después, ¿no? Montan un libro, lo cual me parece una forma sublimatoria interesante. Pero respecto al cansancio, ¿no? Que ahí dice Hinky, es un cansancio particular, ¿no? No es el cansancio meramente del trabajo que puede ocurrir en cualquier trabajo, de atender a algunos pacientes y llegar agotado. No, es otro tipo de cansancio, ¿no? ¿Por qué se da este cansancio tan particular? Dice Hinky. Bueno, porque el analista, cuando está ahí escuchando, con su cuerpo, obviamente no hay escucha sin cuerpo, dice, está atravesado por diferentes vectores, por diferentes discursos que producen una desorganización narcisista, ¿no? Ahora, es esta desorganización narcisista, ¿no? Lo que produce todo un residuo tóxico de movimientos pulsionales, ¿no? Propio de la estofa de la sexualidad, que termina produciendo un cansancio, ¿no? Ahora, ahí es importantísimo que el analista pueda hacer algo con eso, que no basta con echarse una siesta. La siesta, el sueño reparador, no termina de acomodar esta desorganización narcisista. Claro, ¿cuál fue la estrategia de Freud respecto a este punto? La escritura. Pero que Freud... ¿Podés pensar la teoría, digamos, como producto sublimatorio del analista? Pero por supuesto. Sí, pero que Freud haya podido llegar a esa solución no garantiza que sea una solución generalizada para todos los analistas. No, porque se convertiría en una prescripción, el analista tiene que escribir. Y borraría el acto, exacto. A mí lo que me parece, quizás para volver a lo de la lectura, es que en el análisis del analista, para decirlo de algún modo, no sé cómo decirlo, se producen esos efectos de lectura y ahí es donde también ¿no? Se sale con un modo nuevo de leer del análisis. Y eso puede precipitarse en una escritura, digamos, ¿no? Podría, pero que en todo caso es al revés, no es sin esos efectos de lectura que podría, ¿no? Escribirse, casi como el escritor que escribe después de que lee, digo, ¿no? Sí. Y que esos modos de leer también son parte de la caída de la inhibición. Exactamente, pero cuando esa lectura tan fina, tan particular que se aprende en un análisis, ¿no? Encuentra su punto de ilegibilidad, ¿no? Ya hay algo imposible justamente de leer, entonces ahí sí aparece el acto creativo, ¿no? Sublimatorio, ¿no? La invención. O sea que en ese sentido se podría pensar, Marco, como que la escritura es más un efecto y entraría dentro de la vía del acto. ¿Se podría pensar así? La escritura como efecto. La escritura como en el caso, pregunto, en el caso del analista, digamos, sí. ¿Qué lo lleva a escribir? Bueno, interrogantes, ¿no? Los problemas con los que se encuentra, sí. ¿no? Pero ahí... Entonces, no, pero ahí yo quiero hacer una aclaración que hice al principio. No, la escritura no es un producto, es una producción. Ajá. El producto será otra cosa, no sé quién habla. Acá, Janina. ¿Cómo están? Hola.
¿Me escuchan? Sí, te escucho. Me quedé pensando en algo que, bueno, de algún modo como que se me vuelve también en esto del acto, ¿no? El acto artístico, la producción sublimatoria, o como lo queramos llamar, y en esto que vos habías introducido hoy al comienzo, de la obra de arte y el salto enigmático con la neurosis infantil. Y acá se me abre como un abanico de cuestiones. En principio que el acto artístico lo pienso como que no tiene a priori ni a posteriori. Es decir, como que no hay una temporalidad. Similar quizás a la no temporalidad del inconsciente, a la no temporalidad en el juego del niño, y algo que me acordaba que escribió Pablo Peusner acerca del lenguaje infantil y este lenguaje sin metáfora, ¿no? De algún modo, ahí, esa introducción, digamos, como que lo podemos pensar como que tanto la obra de arte, ¿sí?, como el juego son producto de actos sin temporalidades, de vacíos incluso, y de no saberes, por supuesto. Y que esto como que nos juega en varios campos, ¿no? Me gustaba esta introducción que hacían sobre la lectura desde el lugar de, digamos, una lectura, ¿no? Como que podría haber la aparición de una lectura, estaría a la espera de alguna lectura, pero eso como que decanta solo, ¿cierto? Y tampoco hay una temporalidad de ahí. No es que en algún momento se va a esperar la producción de esto. Lo mismo pasa con el acto artístico, ¿no? Era eso, ¿no? A ver, está bien. Recojo tu aporte y voy a tratar de formularlo de la siguiente manera. Por supuesto que el acto es un corte respecto a la temporalidad, es un acto evanescente, pero a la vez inaugura tiempo, ¿no? A partir de un acto el tiempo ya no es horizontal, claro, sino que se verticaliza. Ahora, pero después hay una independencia respecto del producto, ¿no? Y por supuesto, no todo gesto productivo es un acto. Hay que diferenciar eso, ¿no? Hay que ver qué tipos de actos. Pero veo que está circulando mucho la cuestión de la lectura, ya lo trajo Alexandra, y a mí me gustaría decir algo al respecto, ¿no? Trayendo la cuestión, en principio, de una aclaración más respecto a la sublimación cuando se la reduce demasiado facilísticamente, ¿no? Me refiero a lo siguiente. Uno de los problemas del psicoanálisis aplicado, incluso en el que ha incurrido Lacan respecto a Joyce, es confundirse constantemente entre el narrador y el autor, ¿no? Es decir, rompiendo precisamente con uno de los aportes más grandiosos que él hiciera, ¿no? Es decir, la división subjetiva, ¿no? Entonces, el narrador no coincide con el autor y el autor no coincide ni siquiera con el individuo civil, ¿no? Que obviamente se hace responsable. Pero a ver, una vez que el autor, digamos, arroja, ¿no?, un producto artístico, aquí interviene después retroactivamente la lectura, ¿no? Como sanción del otro, ¿no?, que vuelve sobre el autor por efecto de lo que produjo, ¿no? Es decir, sí, la lectura obra de como arte mediación. Claro, pero por ejemplo, la obra de arte leída recién ahí como obra de arte cuando aparece un otro que la ve, ¿no? En el producto también, ahí en esa lectura. Lo pensaba en la producción, por ejemplo, artística de un cuadro. Sí. El artista produce sin saber, digamos, llega a una temporalidad cuando instaura esto, pero luego, digamos, cuando aparece el otro observador o lector de esa obra, ahí ya aparece otra obra o aparece la obra en sí, ¿no? Sí, pero como ajena, ¿no? Como radicalmente otra, a lo cual al autor no le queda otra cosa que hacerse responsable de su firma, de su nombre, ¿no? Sí, totalmente. Pero quiero decir que en algún punto el autor de la obra también la pierde cuando la... Pero y es que si no la pierde no hay obra. No, claramente. Sí, hay que perderla para obrar, ¿no? Esto de inventar no es saber, ¿no? Ahora, justo me hiciste acordar
de algo muy importante, ¿no? Esto de una definición freudiana de pensar la sublimación como sin represión. Bueno, esto no es así. La sublimación no es sin represión, ¿no? Porque ¿cómo podríamos pensar algo sin represión? Mejor dicho, ¿cómo podríamos pensar sin represión, ¿no? Estaríamos anulados por el barullo del lenguaje, ¿no? Digo, no es sin represión, pero claro, va más allá, apunta más allá de la represión, ¿no? Eso es así en la sublimación. Ay, perdón, me tengo que ir. Yo lamento un montón porque estoy disfrutando mucho. Estuve esperando mucho tiempo este encuentro. Hoy me dejé libre hasta la 1 y ahora estoy llegando media hora tarde a la que... Bueno, perdón, lamento. No, un gusto escucharte, Alexandra. Y disculpá y los... No, por favor, es así, estamos en esta de la tecnología. Bueno, un beso. Mucho gusto, Alexandra, en que te hayas sumado. Vamos a tener presente esta plataforma que creó Javi para próximos encuentros, donde por ahí hay una circulación diferente que la de un vivo de Instagram. Sí, totalmente. Gracias, Marcos, un placer escucharte. No, gracias a vos igualmente. Nos vemos la próxima. Chao. Chao. Beso. Bueno, no sé cómo seguimos. Por ahí agregar una cosita más. Esto respecto a la desexualización, que muchas veces se habla, ¿no? Respecto a la sublimación, ¿no? Como que no hay satisfacción directa, ¿no? Bueno, pero por supuesto es que toda satisfacción es indirecta. ¿Qué sería una satisfacción directa? No existe eso. Digo, habría, ¿no? Míticamente satisfacción directa si justamente el sujeto, que no sería un sujeto, sino simplemente un apéndice, ¿no? Se encastra al cuerpo de la madre. Pero eso es imposible, porque el incesto en psicoanálisis es imposible, ¿no? Por más que ocurran aberraciones. Esto que vos decís, ¿no? Una satisfacción directa o un intento, vos fíjate, un intento, y esto en la clínica se escucha, es increíble, un intento de retornar a una satisfacción que ya de por sí está perdida, en donde de alguna manera puede pensarse esto que Freud llama identidad de percepción. Algo en términos idénticos, ¿no? Y digo, una paciente justamente el otro día tiene una dificultad muy grande de separarse de su pareja, ¿no? Y en donde ella dice, ella sí tuvo un momento en donde todo era feliz, ¿no? Y un intento de retornar a esto. Entonces, ¿ella qué hace? Sostiene todo un lazo desde el rechazo en el intento de poder retornar a un momento donde hubo una satisfacción que de por sí está perdida, ¿no? Entonces, en este intento de recuperarla, ¿con qué se encuentra? Con rechazo. Pero de ese rechazo no puede salir. Digo, ¿no? Entonces, esto que vos traías en términos de recuperar, algo que es imposible, ¿no? Que pone en juego un movimiento, pero fíjate, en este caso, ¿a dónde lo lleva? A la vía del rechazo, a lo opuesto. Bueno, es que justamente lo loco es darse la cabeza contra esa imposibilidad, ¿no? Que sea imposible no quiere decir que, no evita que no se procure eso, ¿no? En un intento siempre, por supuesto, es fallido, pero de todas maneras algo se introduce, ¿no? Pero claro, no se introduce un vaciamiento precisamente, ¿no? O decir un duelo, sino se produce un objeto residual, ¿no? Que puede ser un farmacón o una melancolía, ¿no? El humor melancólico, ¿no? Digo, cuando no opera el vaciamiento, lo que está ahí operando es el residuo. Digo, para diferenciar objeto hay residuo, ¿no? Que no son lo mismo, obviamente, al contrario, son diametralmente opuestos. Cuando no hay objeto hay residuo. Bueno, justamente el objeto va para pensarlo como una coordenada, ¿no? Una coordenada en relación al movimiento y al trabajo. Es que el objeto A es un movimiento, por eso digo, es un procedimiento el objeto A, ¿no? Un procedimiento de vaciamiento, ¿no? No es un producto, ¿no? Porque vieron que algunos identifican objeto A con un objeto. No. En realidad el objeto A es un procedimiento que rompe cualquier objeto, que agujerea, que interfiere, ¿no?
Es un mal nombre decirle objeto al objeto, pero bueno, ya quedó sancionado así. Bueno, pero vos fíjate qué interesante esto que vos traés con respecto al movimiento y al vaciamiento. Porque, por ejemplo, a ver, voy a tomar algo en donde yo encuentro que hay una línea de conexión, ¿no? Entre el psicoanálisis y volviendo a la cuestión de la literatura, en relación a lo que se puede pensar como es psicoanálisis, como el interrogante, a diferencia de una pregunta, ¿no? Una mera pregunta que puede ser respondida directamente, como por sí o por no, a un interrogante. Y traigo a Foucault un libro que se llama La Gran Extranjera, para pensar la literatura, en donde él plantea, dice, ¿qué es la literatura? ¿No? Entonces, formula, digamos, una pregunta. Entonces él dice, esta no es una pregunta que podría hacerse un crítico o un estudioso, o sea, una pregunta que podría ser respondida, sino, esta pregunta, dice, ¿qué es la literatura? Ya forma parte de lo que es la literatura, y genera un hueco en donde la literatura se aloja. Entonces, yo en esto que sitúa Foucault, o sea, que dice, pone en movimiento la pregunta por la literatura. Lejos de responderla, implica un trabajo. Entonces, ¿con qué me encuentro acá? Con lo que nosotros pensamos en términos de la articulación de la demanda y la transferencia. Quiero decir, la demanda no como algo que debe o puede ser respondido en términos de sí o no, donde la consecuencia de esto es algo que se agota y algo que se interrumpe, sino justamente la demanda como algo que pone en movimiento un trabajo y que es el trabajo analítico. Es un punto de conexión que yo encontré entre la pregunta de qué es la literatura y la cuestión de la demanda en psicoanálisis. Exactamente, sí. Por supuesto que, claro, está bien lo que dice Foucault, porque en realidad a la pregunta ¿qué es la literatura o qué es el arte? No hay respuesta posible, ¿no? En todo caso, la respuesta es justamente relanzar la pregunta al modo de una producción, ¿no? Pero no sin antes, no sin antes justamente agujerear la tradición, ¿no? Vamos a decir la cultura, ¿no? Porque justamente cualquier trabajo de invención es un trabajo de descomposición y recomposición de eso que la cultura desplaza, ¿no? Es que justamente esto que Foucault sitúa como qué es la literatura, ya en la vía de, como decía antes, un interrogante que pone en movimiento, ¿no? Sí. La pregunta por el sujeto. Funciona de resorte. Sí. Bueno, ¿no? A ver, más que de recipiente a ser llenado. Sí, exactamente. Sí, pero es un vaciamiento. Jugando con las respuestas tentativas, bueno, me arriesgo a dar una respecto a esa pregunta, aunque es totalmente provisoria y falsa, pero no importa, digamos. ¿Qué sería la literatura en los términos que venimos barajando hoy? Bueno, imaginar, ¿no? Pero una imaginación no aplicada a la totalidad de lo que la cultura supone como tradición literaria, sino aplicada al detalle, a eso que la cultura justamente segrega, ¿no? Digo, la imaginación como proceso de vaciamiento, ¿para qué? Bueno, para poder habitar. Hay un comentario, Marcos, que había dejado, no quise interrumpirte, entonces lo dejé en el chat, pero retomando un poco lo que Alexandra decía en relación a la fascinación o cómo la teoría del saber hace obstáculo, digo, la fascinación del artista por la obra, en la medida en que el artista la retiene, entonces no se constituye en obra, es similar, digamos, a la fascinación del analista por la teoría. Me parece que va por vías similares eso, ¿no? Digo, porque ahí, a ver, lo digo con una breve pavada, ¿no? Quienes estamos más o menos en el campo de la docencia, lo que podemos ver es que cuando uno pregunta, bueno, ¿hay alguna duda, algún interrogante respecto a un texto? Y cuando esos textos están leídos muy por arriba, no hay ninguna duda, digamos, ¿no? No aparece ningún interrogante. De acuerdo a una frase de Pablo Sofke, ¿no? Cuando dice, hay que leer los vacíos del texto. Bueno, para llegar a leer el vacío del texto hay que tener el texto demasiado trabajado, ¿no? Es decir, la teoría bastante pasada, lo cual me lleva, digamos, a otra cuestión, digamos, ¿no? Porque si uno la puede agujerear a la teoría, ahí entran a jugar otros recursos y si bien
recuerdo que vos dijiste, ¿no? De que el psicoanálisis no se sostiene, no se fundamenta en la literatura. No obstante, digamos, me parece que hay un sostenimiento, por lo menos de la teoría analítica. Hola. Sí. Lo dejé escuchar. Te dejé escuchar por un momento. ¿Qué decías? Decía que si bien no se fundamenta en la literatura, no está fundado en la literatura, me parece que tiene un sostenimiento extraterritorial. En la literatura, en la tragedia, en la antropología, en la lingüística, en la filosofía. Digo, si el psicoanálisis no hace ese movimiento de extraterritorialidad, los conceptos se consolidan, se solidifican, se cristalizan y nuevamente retorna a la fascinación. Que eran los movimientos que hacía Freud, los movimientos que hizo Lacan, digamos, a saberes distintos, ¿no? Es decir, el psicoanálisis no se puede sostener en sí mismo. Si el psicoanálisis se sostiene en sí mismo, como resultado tenemos la fascinación. Sí, exactamente, la fascinación, ese es el término, ¿no? Claro, fascinación ahí es identificación a la cosa, ¿no? Lo que se llama mímesis. Cuando pasa eso, el psicoanálisis termina en la mímesis, ¿no? En la mímesis, en la mímica, en la pantomima.